Se ha cambiado, me refiero al trabajo de protección que se tiene hacia este yaguareté. Estamos hablando de un animal en extinción. Vamos a preguntarle a Nicolás Dodeiro Ocampo, director ejecutivo de la red Yaguareté. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Marcelo, buenas tardes. Buenas Muchas gracias. tardes. Bueno, ustedes como ONG orientada justamente a la conservación de este gran felino en Argentina nos podrán responder esta pregunta. ¿Ha cambiado algo en la protección del yaguareté desde su declaración hace 20 años atrás como monumento natural? Bueno, afortunadamente la respuesta es sí. Ha Ah, bien. cambiado algo, han cambiado muchas cosas y han cambiado muchas cosas para bien. Y gracias a eso te diría que hoy todavía tenemos yaguaretés Ujú, con esperanza de afianzar su existencia en nuestro país. ujú, En aquel momento, hace 20 años, hubiésemos estado, si no se hubiese hecho nada, el yaguareté probablemente estaría extinguido, seguramente extinguido en la región chaqueña argentina, y en Misiones estaría al borde, y quedarían algunos yaguaretés solo en las yungas de Salta y Jujuy, que por su eh, orografía prácticamente inaccesible en muchas zonas, porque es una selva de montaña poco conocida en nuestro país, con poca difusión, digamos. ujú. Tal vez quedarían ahí nomás, pero como eso no pasó, y desde aquel entonces, que no fue solo por la sanción de la ley, ¿no? O sea, la Sí. sanción de esta ley fue una acción más, tal vez muy buena, que estuvo muchos años sin generar nada, porque si uno mira la ley es muy sencilla, pero lo que dice la ley es que hay que hacer un plan de manejo para la conservación de la especie. Y si Ujú, bien en 2004 se hizo el primer taller nacional para empezar con este plan, qué sé yo, no fue sino hasta muchos años después que ese plan se hizo, y se está llevando a cabo con errores, con un montón de falencias, para mi gusto con falta de presupuesto. De hecho, el yaguareté no tiene un presupuesto exclusivamente para el yaguareté ujú, desde la nación, sino que se va sacando mangos de un lado y del otro, pero es algo que vamos a conseguir seguramente. Pero sobre todo lo interesante es que hay una política de Estado en relación a la conservación del yaguareté en Argentina, con lo que sabemos lo que cuesta que en Argentina generemos políticas de Estado que sobrevivan, que traspasen y que atraviesen distintos gobiernos de distintos signos políticos, e inclusive del mismo signo político, ¿no? ujú, Entonces, eso para nosotros es lo más importante, lo que celebramos hoy, porque hacemos un análisis general y una visión, digamos, amplia de esos 20 años, sí. y entonces podemos decir, por ejemplo, que Misiones es la única zona, la única provincia, pero la única zona del país donde está habiendo una recuperación sostenida en zona norte de la provincia, no así en otros lugares, no en Yabotí, Ujú, no en Monte Carlo, Aristóbulo, esas zonas más al sur donde se mantienen todavía los yaguaretés y hay que hacer algo más, pero en zona norte hay un incremento poblacional. Es uno de los pocos lugares en el mundo sí, sí. donde hay incremento de individuos luego de haber habido una disminución tan grande como la que hubo, y así que son cosas para nosotros, para celebrar, para ponernos contentos y para seguir trabajando todo lo que trabajamos junto a un montón de otras ONGs, Ujú, instituciones privadas, este, instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales. sí. Misiones es la que ha marcado siempre el rumbo en la conservación del yaguareté, de la selva, y vos pensás que el yaguareté fue declarado Monumento Natural Provincial en Misiones en el año 88, o Ujú, sea, 13 años antes que la Nación, ¿no? De hecho, la Nación fue el último en declararlo Monumento Natural, porque Chaco y Salta a nivel provincial lo hicieron antes, Formosa y Santiago del Estero nunca, y que son las otras provincias donde hay yaguaretés, ¿no? sí, sí. Así que Así que sí, bueno, afortunadamente, mira, hoy hablamos con, la verdad, con un montón de medios y nadie hizo la pregunta que hiciste vos,
Y la respuesta es sí, ¿no? Cuando en general todas las respuestas, preguntas que nos hacen, siempre tenemos que responder que no. Sí, afortunadamente. Qué bueno. Sí, es bueno tener estas noticias positivas. Digo, no siempre la tenemos, por eso también es bueno que esta respuesta sea afirmativa. El gran enemigo, lamentablemente, del yaguareté es el humano, porque somos los responsables bueno, primero de invadir su hábitat, después hablemos del tránsito, hablemos de los atropellamientos que hay, hablemos de la caza furtiva que existe todavía. Todos estos siguen siendo factores de la desaparición de la especie. Totalmente. La cuestión más grave es la cacería, ¿no? Que hay diversos motivos, hay diversos tipos de cacería que podemos resumir en dos grandes. La más importante, la que más impacto ha tenido en todo el continente. Recordemos que el yaguareté vive desde el sur de Estados Unidos hasta acá, hasta Argentina, aunque llegó a vivir hasta la Patagonia, hasta el Río Negro, ¿no? Pero la cacería como represalia por las depredaciones del yaguareté a ganado, ¿no? Nosotros llevamos la ganadería a los territorios del yaguareté y empieza a generarse ese histórico conflicto que, como ustedes saben, en Misiones ya hace 10 años que se está trabajando. Empezamos en el 2011 en la zona de Ruiz de Montoya, Garrotés, los alrededores del Parque Provincial Salto Encantado. En la convivencia. Claro, entonces hoy estamos hablando ya de esto que vos enumerabas, esto de la modificación del ambiente, la cacería, esto más nuevo que tiene que ver con los atropellamientos en las rutas. Todo eso era, de alguna manera, hoy está siendo cambiando, se está modificando por una visión que empezó a incluir el concepto de convivir con el yaguareté y de hecho convivir con la naturaleza, convivir con el río. Mirá con lo que está pasando en nuestros ríos, especialmente en esa zona del país, y es un concepto distinto donde fíjate que ya empiezan a haber un montón de señales, de grupos, de personas que empezamos a convivir con la naturaleza de maneras que antes no convivíamos. Convivir con un superpredador como es el yaguareté, que tiene la posibilidad de matar a una persona si tuviese el interés en hacerlo. Por suerte, no es un devorador de hombres como suelen haber casos con leones, con tigres y con leopardos en Asia y en África. Por suerte con el yaguareté eso no pasa, más allá de algún que otro incidente muy aislado que hay, pero se está logrando, se está pudiendo convivir con el yaguareté, y Misiones en eso también está siendo pionera la provincia, además por el Ministerio de Ecología, pero sobre todo una cuestión de la sociedad misionera, ¿no? Porque vos pensás, nosotros trabajamos con voluntarios, y es toda gente, como si fueses vos un voluntario, que el tiempo libre que tenés, te capacitás, te entrenás y haces tu aporte. Entonces esta es una cuestión de un cambio más profundo, que a veces se ve opacado porque, bueno, siempre que yo me acuerdo que una frase que me impactó hace muchísimos años, cuando era chico, alguien me dijo, el bien se construye de a poco y tarda mucho, el mal se hace en un segundo, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos una mala noticia de un yaguareté atropellado o un desmonte ilegal que destruye una selva que no va a volver nunca más, nos cuesta y nos hace perder por ahí esa visión de algo que está mucho más incipiente, que es como una movida que viene a reparar un poco todo el daño causado y a buscar una nueva forma de convivencia, porque la selva no va a volver nunca más, porque además la sociedad comemos carne, necesitamos verduras, utilizamos madera, un montón de cosas, solo que lo hicimos siempre de una manera que suele denominarse como extractivista, ¿no? De sacar hasta que no haya nada más. Y hoy hay un montón de alternativas y experiencias que se están realizando, que están avanzando, muchas de ellas ya están concretadas, o sea, ya existen, pero falta que ganen lugar, por ejemplo, en los mercados. Por ahí la masividad siempre es una atenta contra estas cosas, porque la masividad requiere todo rápido, pero hay un montón ya de producción de agroecología, de producción de forestaciones en convivencia con el ambiente, bueno, etcétera, que, bueno, es producto también de todas estas cosas, ¿no? Esto que estamos festejando hoy también está dentro de un montón de acciones que muchas personas venimos desarrollando y vamos aprendiendo cada vez más a lo largo del tiempo, y bueno, por suerte llegamos a este presente donde decimos, bueno, no se extinguió, no se extinguió.
mira, el año pasado o el otro, no me acuerdo, hicimos una nota y entonces una chica nos preguntaba cómo empezamos o qué pensábamos cuando empezamos. Estamos hablando hace más de 22, 23 años ya, que éramos muy jóvenes, de 50, y además no conocíamos nada, no había información, miramos por la vez y dijimos, pensamos que no se iba a salvar. Esa es la realidad, y hoy no dudamos de que sí. Sí, que está. Entonces, bueno, es re lindo, hoy estuve casi todo el día hablando, te diría, por distintos medios, y es re lindo hacer este recorrido, porque, bueno, lo cierto es que cuando empezamos, al principio pensamos que no se iba a poder. Ahora, claro que estamos hablando de logros, afortunadamente hablamos de logros, pero ¿te pusiste a pensar en el fin del camino? ¿Alguna vez pensaste vos, como Nicolás, decir, el objetivo está cumplido, se terminó, llegué a cumplir lo que quería, que es proteger a la especie, cuidar a esta especie? ¿Cuánto faltaría para eso o qué faltaría modificar para que se llegue a eso? Sí, nunca va a terminar, porque cuando digamos, el plan de acción para la conservación del yaguareté en Misiones, que es un documento escrito que armamos entre un montón de personas, está aprobado legalmente, tiene un objetivo de llegar a que en Misiones hayan, de Misiones y en estos parchecitos brasileros que quedan al lado, que es la misma población, digamos, yaguareté, llegar a un número de 250 ejemplares, ¿no? Ya con la recuperación que se está viendo hoy en zona norte, hablemos de 100 ejemplares en toda esta ecorregión, o sea, faltaría 1,5 veces más para llegar a ese objetivo, suponiendo que vamos a ir a ese objetivo. Ya con la recuperación que está habiendo hoy, empiezan a haber yaguaretés desplazándose en zonas no tan habituales, ¿no? Por ejemplo, vos sabés que en todo ese bloque de selva que hay en la zona norte, hay muchas zonas vecinas, digamos, que son de deforestaciones, pino, eucaliptus. Entonces ya empiezan a moverse yaguaretés en esas áreas, ¿no? Cada vez más frecuente. Este año recibimos ya cada vez más. A través, tenemos una aplicación que se llama App Yaguareté, que uno puede registrar huellas con el celular y nos llegan a nosotros con la foto de la huella, la coordenada geográfica, o sea, sabemos exactamente dónde fue y el día, ¿no? Empezaron a llegar huellas de lugares un poco más alejados, digamos, nosotros llamamos de presencia probable, pero no de presencia constante de yaguaretés. Y entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que todo sale bien como vos creemos que va a ser, y entonces van a empezar a haber más yaguaretés de lo que estamos acostumbrados, van a empezar a surgir nuevas situaciones a resolver. ¿Qué vamos a hacer cuando los yaguaretés haya más yaguaretés y empiecen a entrar más en contacto directo con el hombre en zonas rurales, en zonas más cercanas a donde hay asentamientos humanos más grandes? Porque hoy vos tenés muchos yaguaretés y han habido muchos avistajes durante la cuarentena, filmados inclusive, en la zona del Parque Iguazú, Cataratas, todo muy lindo, no hay casas ahí, ¿no? Entonces vas a empezar a tener nuevos desafíos que habrá que ir afrontándolos, con lo cual no va a llegar nunca un momento que digamos, bueno, listo, ya está, salvamos y terminó, ¿no? Porque los desafíos que teníamos hace 15 años, cuando decíamos, pusimos cámaras acá y no apareció un solo yaguareté, y hoy hay yaguaretés, vamos a empezar a tener desafíos para tener que seguir ejercitando nuestra creatividad constantemente. En definitiva, como es la vida, uno nunca tiene los mismos desafíos a medida que va creciendo y que va pasando el tiempo, ¿no? Exacto. Así que nunca va a llegar un momento donde digamos, listo, ya está. Sí, por ahí llegará un momento donde digamos misión cumplida, como por ejemplo, mira, veía y decía desde que uno de los déficits, por ejemplo, en la conservación desde el Estado nacional y los provinciales, es que desde el 2001 hasta ahora el Estado no creó una sola área protegida de relevancia para los yaguaretés en todo el norte del país. Y las áreas protegidas que se crearon fueron impulsadas directamente desde las ONG, que después obviamente viene el aval del Estado, pero fueron impulsadas por las ONG, ¿no? Entonces vos tenés el Parque Nacional Impenetrable, 130.000 hectáreas, el más grande del norte del país, fue impulsado por las ONGs. Después vino el Estado, porque para que sea Parque Nacional tiene que ir el Estado, pero fueron ONGs. Y así con un par de reservas más que hay en Salta, en Misiones, por ejemplo, no se crearon áreas protegidas de relevancia para los yaguaretés nuevas, desde el 2011 hasta acá,
porque las áreas protegidas más grandes son anteriores, pero ¿qué pasa? Cuando se creó el Parque Nacional Impenetrable, me distraje un poquito de lo que decía, cuando se creó el Parque Nacional Impenetrable, que nos llevó un montón de años hacerlo entre las ONG, porque iban, venían, cuando se creó, sí, descansamos un ratito, porque fue misión cumplida, pero después el trabajo que hay ahora, ¿cuál es? Que el yaguareté no se extinga. Hay un yaguareté registrado en el parque, bueno, conocerán ese proyecto de reproducción que se está haciendo ahora, pero que tiene trabas todos los días. Sí, sí, o sea, es un desafío nuevo que nunca nos imaginamos que iba a existir hace 10 años atrás, cuando empezamos con las campañas para crear el Parque Nacional ahí. Y soñamos con que exista eso. Bien. Así que vaya a saber los desafíos que aparecerán más adelante. Mira, otro déficit que hay también es el tema del terminar con los atropellamientos en ruta. De hecho, hoy conversaba con gente de parques nacionales, sobre todo en la zona norte de Misiones, pero hay otras áreas que, como no tienen la luz de las cataratas, no son miradas tan con tanta frecuencia, pero por ejemplo, ya hace más de 12 años, 2009 fue la primera vez que se hizo una reunión por el tema de atropellamientos en ruta, ahí en el Parque Península, y no se logró que haya ni una sola modificación en el asfalto, ¿no? O sea, las rutas siguen siendo exactamente las mismas. Hay más carteles, que ya demostramos que la gente no le damos bolilla a los carteles, no nos importa, las velocidades se violan constantemente, se ponen radares así con móviles, que después las multas no las paga nadie. Nosotros compramos radares para hacer estudios, medimos las velocidades, el 97% de los vehículos viola la velocidad máxima permitida, y el 3% porque son vehículos muy viejos o porque nos ven a nosotros con el radar, o sea, 100%. Entonces, eso es un déficit que hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden atropellar a otro yaguareté. Exactamente, son todas cuestiones... Pero además, hablando de términos de convivencia, yaguaretés murieron 5 o 6 yaguaretés atropellados que sepamos que están documentados. Pero mueren 3.000 animales por año. Sí, sí. ¿Entendés? Y si vos sacás la cuenta, los tramos de rutas donde esto sucede son tramos cortos. El más largo, si querés, es el de la ruta provincial 19 que atraviesa el Parque Uruguay, y el que va de Banda hacia Andresito son 30 kilómetros, ¿no? La diferencia en tiempo entre ir a 100 o ir a 60 es de minutos nada más. Sí, sí, y esa diferencia es la que hace que miles de animales mueran atropellados sin ningún tipo de sentido, no hay ningún tipo de... O sea, es algo absolutamente evitable. Así que bueno, esas son algunas cosas que hay que ir cambiando, y que ahí veremos. También decimos, el día que esas modificaciones que nosotros planteamos que hay que hacer en las rutas, como poner radares, etcétera, cuando ya estén instaladas, probablemente surjan otras cuestiones a resolver con ese mismo tema, y que hoy ni siquiera las pensamos, porque estamos pensando en frenar la velocidad, que es la causa madre, digamos, de los atropellamientos. Exactamente, mucho por hacer todavía, pero objetivos cumplidos también, que eso hay que celebrar. Nicolás, muchísimas gracias, te mando un abrazo grandísimo. Muchas gracias. Bueno, igualmente otro abrazo para vos. Hasta luego, nos vemos. Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Red Yaguareté, esta ONG que se dedica a la conservación del gran felino en Argentina. Hoy se cumplen 20 años de la declaración del yaguareté como Monumento Natural Nacional.